Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. (17:32). Continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda informativa. Ahora les proponemos analizar un caso muy doloroso para el país a propósito del secuestro y muerte de 4 menores allá en Guayaquil, en el sector de las Malvinas. Ocurrió ahí primero y luego, evidentemente, el episodio más trágico, muy lejos de la zona habitual de vivienda de los chicos. Hemos invitado, si están ahí lo vemos en pantalla, a Abraham Aguirre, él es abogado defensor de algunos de los chicos, y Ronnie Medina, él es padre de Steven, uno de los chicos que participó en ese, entre comillas, operativo y que finalmente dio con la muerte de 4 menores, ¿no? Insisto, un episodio trágico. Lo cierto es que queremos primero actualizar la parte legal porque hubo algunos titulares en el sentido que se estaba tratando de dilatar el proceso, entorpeciendo las audiencias, en fin, porque básicamente la fiscalía acusa a 17 militares de presunta desaparición forzada de los 4 menores. Quisiera empezar con usted, Abraham. ¿Cómo se encuentra al momento el caso? ¿En qué instancia está? Bienvenido. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto estar en este programa. Bien, a su pregunta, estimado Andrés, efectivamente lo que usted acababa de mencionar, ¿no? Que los abogados y abogadas de los 17 militares han recurrido a ciertas argucias justamente para dilatar el proceso. Desde en primera instancia fueron diferimientos que, si bien es cierto, fueron legales. ¿Por qué? Porque pueden existir cruces de audiencia. Sin embargo, posterior a eso ya presentaron inclusive hasta documentación falsa. Y esto a decir de fiscalía, porque uno de los abogados, previo a la reinstalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, presentó un escrito para diferir con un certificado médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social falso. Y esto a decir de fiscalía porque requirió la información y el IES le manifestó que ese certificado no había sido emitido por ningún dispensario ni hospital de ese centro de salud. Y eso ya es un delito, ¿no? Evidentemente, el juez de la causa, al observar esta situación y al verificar el documento que Fiscalía le presentó, inmediatamente remitió mediante oficio a Fiscalía Provincial del Guayas para que se inicien las investigaciones. Muy aparte de eso, el Comité Permanente, quien patrocina tanto a don Ronnie como a los demás padres y madres de los 4 niños de las Malvinas, requirió que al existir un acto que podría ir en contra de los principios de buena fe y lealtad procesal, debería de también remitirse al Consejo de la Judicatura para que este abogado sea investigado por una acción disciplinaria que está constante en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ok. Ronnie, ahí lo vemos caminando. No sé si me escucha, Ronnie. A ver, parece que se congeló ahí la señal. Llamémoslo para ver si podemos tener la conversación vía telefónica. Entonces, ok, se han intentado hacer todas estas diligencias, sin embargo, quiero insistir con esta pregunta. Y en este momento, entonces, ¿en qué etapa se encuentra? Bien, toda vez que se pudo
zanjar todas estas problemáticas, Ajá, ya existe un auto de llamamiento a juicio. ok. Este auto de llamamiento a juicio fue el día miércoles de la semana pasada, en donde el juez, luego de prácticamente más de 10 horas, escuchó el dictamen del fiscal, la intervención de la acusación particular y de los abogados y abogadas de los 17 militares, y decidió que en virtud de esa argumentación y de los elementos de convicción que Ujú, existían, que ujú. eran varios, llamar a juicio a estos 17 militares. 16 como autores directos del delito de desaparición forzada y un último, el 17, que es en calidad de cómplice del delito de desaparición forzada. Ok, Ronnie, ahora sí voy con usted. ¿Me escucha, Ronnie? Ronnie, ¿me escucha? Mucha, de nuevo se está moviendo. A ver, pero no me... Ronnie, si puede encender el micrófono, por favor. No me escucha, pues. No digas que sí. Ronnie, si me escucha, por favor, encienda el micrófono. Ahí, Ahí estamos. Listo. ¿Sí me escucha usted bien entonces? sí. Ya. Perfecto, Ronnie, bienvenido. Gracias por estar aquí. Quería preguntarle, ¿cómo ha vivido usted y los otros familiares todo este tiempo donde han tenido que pues, estar pendientes de estas audiencias, de todas estas triquiñuelas que se han armado para no avanzar en el proceso? ¿Cómo lo han vivido ustedes como padres? Bueno, ¿cómo le puedo decir? Sinceramente ha sido algo muy Duro. Mm. doloroso. Es algo que sinceramente como padre ya no aguantamos, porque cada vez que se ve que quiere avanzar, esos varones quieren dilatar el caso, pero le damos gracias a Dios que gracias a los abogados que nos están ayudando, a toda la gente que está de parte de nosotros, esto con todo el dolor del alma se está dando poco a poco, porque bueno, yo sé que arriba hay un Dios y él va a hacer justicia, pero sinceramente es algo que lo vivimos a cada momento y le digo la verdad que lo que nosotros sentimos como padres no se lo deseamos a nadie, ni a un ser No. humano, porque vivir Me- esto es como estar muerto en vida. Perder de- un hijo es algo que sinceramente nadie se lo imagina vivir claro. y, y a nosotros nos tocó vivirlo. Pero bueno, Debe ser muy toca duro, seguir sin duda. adelante. Ahora, y si efectivamente no le deseo a nadie aquello tampoco, pero me pregunto, en todos estos momentos tan difíciles, ¿han habido situaciones que usted dice, bueno, pues ya no quiero saber más de este tema, ya no doy más, o han tenido siempre la fortaleza, o de qué manera han recibido, digamos, eso, la fortaleza de ánimo? Porque uno puede tirar la toalla a ratos, pero ustedes la recuperan, ¿cómo así? Le digo la verdad que sí es verdad lo que usted dice. A veces dan ganas de no seguir, pero sinceramente nosotros le pedimos fuerza a Dios, porque aunque parezca mentira, Dios sí escucha. Y nada, también con el apoyo que tenemos con todos los compañeros del CDH, las compañeras, ellos nos dan ánimo a seguir adelante, que sigamos, que esto es un proceso, pero más que todo pidiéndole fortaleza a Papito Dios, porque le digo la verdad que es algo muy duro y no es fácil seguir adelante sin la ayuda de Dios. Ahora, vamos con el abogado. Pero antes una pequeña reflexión. Yo creo que es bueno que efectivamente Ronnie y ustedes persistan porque sus hijos, que fueron desaparecidos de esa manera tan cruel, merecen que tengan la investigación adecuada y finalmente se sancione a estas personas. Yo creo que ese es el mejor reconocimiento u homenaje para esas vidas que se perdieron, el que ustedes como padres no desmayen hasta dar con los asesinos. Ahora bien, abogado, se ha mencionado un episodio que cambió un poco la figura porque inicialmente habían presentado una versión que los militares los habían recogido, pero que los habían dejado en un lugar, que estaban sanos y en fin. Pero finalmente aparece otro testimonio donde habla de otra versión. ¿Qué nos cuenta? Bien, en efecto, en primera instancia, dentro del proceso de desaparición forzada, un testigo que vive o que vivía en Taura mencionó que él había, a fecha 9 de diciembre,
él habría oído que presumiblemente quienes habrían asesinado a los 4 niños de las Malvinas eran grupos de delincuencia organizada. Específicamente, él menciona los apodos de Taureño y de alias Momo. Sin embargo, en otra línea investigativa que se está realizando en Fiscalía, específicamente en la Fiscalía Unidot, que está ubicada en Quito, Fiscalía o Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, él cambia su versión. Él manifiesta que él, en primera instancia, dentro del proceso de desaparición forzada, él rinde esta versión porque fue torturado por militares para que diga que quienes habrían asesinado e incinerado a los cuerpos de los 4 niños de las Malvinas eran estos grupos de delincuencia organizada que trabajan en este sector de Taura, y específicamente mencionó a este tal Momo y a este tal Taureño. Sin embargo, en esta versión, que hay que destacar y recalcar que es una investigación previa que está reservada, sin embargo se puede dar pequeños detalles como este, que inclusive ya son públicos porque fueron mencionados en algunos medios de comunicación. Pero hay una variante. Pero este testimonio obedece a la figura de cooperación eficaz. No, no realmente, porque él no se ha sometido a la cooperación eficaz. Más bien él, en esta investigación previa por el secuestro con resultado de muerte, él manifiesta de que fue torturado y que él, en virtud de ese acto de tortura, fue que mencionó a estos integrantes del grupo de delincuencia organizada, y que presumiblemente quien habría torturado a este testigo serían parte de las Fuerzas Armadas militares, específicamente de la base aérea de Taura. Ok, ahora Ronnie, evidentemente, como estábamos conversando, la pérdida de una persona tan querida como un hijo debe provocar dificultades emocionales en los padres, ¿no?, que quedan vivos. Entonces, la pregunta, ¿usted ha sufrido episodios de depresión, de excesiva tristeza? ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento, de ayuda psicológica o emocional para llevar adelante, insisto, el vacío que significa no tener a un hijo, y sobre todo saber en qué circunstancias desaparecieron? Debe ser una cosa muy, muy difícil de sobrellevar. Sí, es verdad, es muy difícil, es muy duro seguir, por seguir adelante así con una pérdida tan querida, o sea, un hijo. Pero nada, la fuerza, sinceramente, yo la saco de mis hijos, porque sinceramente sí, cuando a lo primero sentí, yo pensé que me iba a decaer, que me iba a perder, no sé, pero y lloraba, me encerraba en mi cuarto, pero a veces me aguantaba el dolor, porque me dolía mucho al ver que mis hijos me ven así, ellos también sufriendo. Entonces, claro, yo dije en mí, entonces estoy pensando solo en mí, en mi dolor, y si yo me aferraba solamente a eso, entonces no estaría pensando también en mis otros hijos. Entonces, claro, sí, es verdad, a veces me viene a la mente, se me baja el ánimo y todo eso, pero me toca ser fuerte, porque si mis hijos me ven así caído, imagínense cómo se van a poner ellos. Entonces, a pesar de todo, el dolor que siento por dentro, la indignación, me toca aguantarlo y hacerlo por mis otros hijos. Claro, pero claro, para que sí, de vez en cuando sí, se me baja el ánimo, me veo una foto de él, me pongo a llorar, pero bueno, siempre pidiéndole a Dios, fortaleza para salir adelante con todo eso. Porque efectivamente usted tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Primero, ser ejemplo y ser guía, además de sus hijos vivos. Es decir, ellos ven en usted efectivamente esa roca sobre la cual quieren apoyarse, ¿no? Usted tiene que ser fuerte, aunque por dentro yo comprendo que debe ser muy difícil. Y es admirable que usted logre finalmente, que haya trabajado internamente para poder llevar adelante este caso. Ahora, en la parte, sigamos con el proceso, abogado. También los militares que participaron, decía yo que inicialmente la versión era que ellos habían dejado a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos que se realizó en el mes de marzo, pero luego 3 de ellos decidieron solicitar esa cooperación eficaz, como le mencionaba hace un momento, y entonces hablaron de que antes de la desaparición los niños fueron golpeados y humillados repetidamente por varios de los compañeros, es decir, por los militares. Eso también evidentemente creo que cambia la figura, ¿o no?
Por supuesto, y esto se da dentro del marco de el proceso penal de desaparición forzada, ¿no? Realmente son dos momentos distintos. En este primer momento Mm. que se da una segunda reconstrucción del lugar de los hechos, se da en virtud de que 4 militares se sometieron a la cooperación eficaz, y es en ese momento, en la dinámica de esta recreación que se dio no solamente en Guayaquil, sino también en el recorrido hasta el peaje de la vía Durán-Tambo, y en Taura es donde recrean y manifiestan estos 4 militares cooperantes que existieron actos de tortura física y psicológica en contra de los 4 niños de las Malvinas. Y inclusive se recreó el hecho, específicamente uno, y que más llama la atención, fue el hecho que se dio en el peaje de la vía Durán-Tambo, y que hay también un video de aquello que fue periciado, y que el fiscal solicitó que en la audiencia de juicio no solamente se escuche el testimonio de las y los peritos que intervinieron en esta extracción de audios y videos, sino que también se pueda observar el mismo en la sala de audiencia. Ujú. Ahora, con algo tan contundente, yo pregunto, ¿las expectativas son positivas a propósito de que haya finalmente sanciones, o usted se muestra escéptico? Obviamente hay un poder detrás de esto, ¿no? Es decir, el propio gobierno no ha tenido la entereza para enfrentar de manera contundente este tema, ha sido bastante tibio. En definitiva, ¿cree que puede haber una influencia en la justicia? Si bien es cierto que este gobierno se ha caracterizado justamente por irrespetar las funciones del Estado, sin embargo, en este proceso, el proceso denominado Las Malvinas, tanto Fiscalía como el juez de primera instancia realmente ha despachado y ha diligenciado dentro de los parámetros pertinentes. Esperamos que el Tribunal de Garantías Penales, que por sorteo aboque conocimiento o asuma conocimiento de esta causa ya en la etapa final o en la etapa de juicio, esté también a la misma altura. Evidentemente siempre estaremos pendientes y a la expectativa de cualquier situación que pueda darse dentro de este caso, y evidentemente con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que es los que han contribuido también a que este caso no quede en la impunidad, y que sea otro caso más que solamente sea contado como parte de las historias dentro de nuestra sociedad. Bueno, al menos en este programa cuente siempre con el micrófono, porque estaremos pendientes de darle seguimiento hasta el final, porque evidentemente no podemos aceptar vivir en una sociedad en donde los uniformados que deben proteger a la ciudadanía sean los autores de un crimen tan horrendo. Ahora, Ronnie, yo le preguntaba hace un momento por usted y ahora le pregunto por sus hijos. ¿Qué edad tienen ellos? ¿Y ellos están recibiendo algún tipo de ayuda para sobrellevar el caso? Le digo la verdad, bueno, aparte de mi último hijo, tengo 4 hijos más, 2 mujeres y 2 varones. La mayor tiene 18, uno de 17, una de 15 y uno de 14. Ya. Y bueno, sí, ayuda psicológica, sí. También en una fundación que saben ir mis hijos todos los días, donde ayudan a ponerse al día en los estudios y todo, también los ayudan psicológicamente. Sino que bueno, igualmente el dolor está ahí. Ellos, a veces mi hija, la de 15, comienza a pensar en su hermano, comienza a llorar y todo. Y uno como padre toca abrazarla, darle ánimo, darle palabras de aliento y decirle, mija, todo va a salir bien. Pero bueno, ahí vamos poco a poco con la ayuda de Dios y de todos los que nos están ayudando, y el grupo de los abogados del CDH, que también ellos nos están ayudando con el problema psicológico también. Caramba, qué situaciones más difíciles debe ser la vida cotidiana, efectivamente, que recordar a la persona que ya no está y tener que seguir adelante. Muy complicado. Abraham, en el mejor de los escenarios, haciendo un cálculo con la experiencia que usted tiene, más o menos de qué tiempo podemos hablar para que finalmente el Ecuador sepa qué sucedió con los 4 de las Malvinas. Creería yo, en virtud de la premura del caso y en base al principio de celeridad que debe de existir en el tribunal, debe garantizarlo en favor de las víctimas, antes del 31 de diciembre de este año debería ya existir una sentencia, teniendo en consideración que
la medida cautelar de prisión preventiva fue impuesta el 31 de diciembre del año 2024, es decir, que debería estar resuelta la causa antes de que cumpla el año, porque podría caducar la prisión preventiva como una medida impuesta dentro de esta causa. Pero, como le indicaba, esperamos que el Tribunal de Garantías Penales, que asuma conocimiento de esta causa, siga cumpliendo estos principios justamente de buena fe, lealtad procesal y sobre todo de celeridad, siempre con un enfoque de respeto hacia los derechos de las víctimas, más aún cuando las víctimas dentro de este caso son parte de los grupos de atención prioritaria. Ahora bien, en cuanto a los que están en este momento identificados, digamos, 16 que estuvieron supuestamente participando, en fin, y uno en calidad de cómplice, porque claro, uno dice, a ver, ocurrió este episodio y hubo un silencio total, ahí había una complicidad de parte de mandos medios altos, no sé, es decir, ¿hasta dónde llega la posibilidad de una complicidad de no revelar la información o no investigar adecuadamente? Bueno, en este caso específicamente al cómplice se hace el señalamiento público en virtud de qué, en virtud de que él mantuvo información, de que él inclusive realiza ciertos actos al margen de la vista o la coordinación de fiscalía y de la policía judicial. Él acude hacia Taura con un grupo de militares, incluyendo uno de los 16 militares que están hoy por hoy con medida de prisión preventiva, acuden y empiezan a hacer, las investigaciones, abro comillas, por cuenta propia, algo pues que realmente va en contra de toda norma procesal en materia penal. Entonces eso le acredita a él como cómplice, más aún cuando pueden obtener cierta vestimenta que tenían los 4 Unidos de las Malvinas, a lo menos 2 de los 4 Unidos de las Malvinas, vestimenta que él no tuvo que haber recolectado y que en el momento de haber tenido conocimiento de este hecho tuvo que haber puesto en conocimiento inmediatamente de la fiscalía. Y no lo hizo, y entonces ahí hay un grado de responsabilidad, pues obviamente. Correcto. Más aún cuando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, según mandato constitucional, son instituciones que tienen por función hacer cumplir los derechos humanos y las garantías ciudadanas. Uno de los derechos humanos es el debido proceso, justamente informar sobre ciertos hechos que podrían ser constitutivos de infracción penal, más aún cuando las víctimas son parte de los grupos de atención prioritaria. Y recordemos que a fecha 10 y 11, en donde, según la investigación de Fiscalía, es donde este cómplice ha tenido conocimiento, todo el Ecuador, e inclusive fuera de Ecuador, ya se sabía sobre el caso de las Malvinas. Ronnie, cuéntenos, ¿es normal dentro de los barrios populares en Guayaquil que los chicos jueguen pelota o tengan alguna actividad en la noche? Bueno, eso es normal. Acá es normal porque nosotros siempre de pequeños hemos salido a hacer deporte, porque esa es la cancha que nos queda más cerca, no hay más cancha donde hacer deporte. Entonces, por lo normal, siempre, desde la niñez de nosotros, siempre hemos ido a hacer deporte o a entrenar ahí. Claro. Y todo eso siempre ha sido una rutina. Claro, es que yo recuerdo cuando ocurrió recién este episodio, la gente decía, pero ¿qué hacían los niños en la noche jugando? Si es absolutamente normal, efectivamente, el jugar pelota o lo que fuese, también en las noches, es decir, en la costa es algo rutinario, digamos, pero bueno. Y entonces, ¿a usted le gusta el deporte, Ronnie? Claro. Ya, entonces ahí tiene también la obligación de participar y de hacer participar a sus hijos en actividades deportivas para que ellos también estén activos, ¿no? Que no estén así encerrados en la casa, qué sé yo. ¿De qué equipo es usted? Yo soy MLCista. ¡Chuta! No, pues. Ahí ya la fregamos, Ronnie. ¿Cómo así, pues? No, mentira, es broma. Que yo soy amarillo, pero bueno, en todo caso, Ronnie, hay que motivarlos, ¿no? Mantenerlos en actividad, la mente sana, para que finalmente puedan recuperar sus vidas, porque este es un golpe muy difícil. Claro, es verdad. Sí, ellos sí, como le digo, ellos todos los días van a una fundación donde le dan actividades de marimba, o a veces los sacan a hacer también deporte, muchas actividades hacen ellos ahí, para que gracias a Dios sí los mantengo ahí con la mente, despejando la mente, como para que se estén un poco más tranquilos y no estén pensando solamente en lo que estamos viviendo.
Perfecto. Abraham, ¿y quién más está a cargo de la defensa? Es decir, porque estamos, insisto, ante un caso súper importante para el país, porque evidentemente esto va a sentar un precedente muy importante, ¿no? Entonces, ahí le pregunto, ¿un equipo de qué manera se están financiando? Porque también es importante decir que hay gastos. ¿De qué manera se solventa este tema? Bien, como lo indicaba don Ronnie a una de sus preguntas, mi estimado Andrés, el CH tiene un grupo no solamente de abogados, sino también de psicólogos, bueno, psicólogas específicamente, Ujú. trabajadores sociales y otro tipo de profesionales que llevan sobre todo lo que es el eje comunitario y publicidades en redes. Nosotros como organismo, la sociedad civil, nos basamos en proyectos. Hay Ya. proyectos, justamente, don Ronnie, el caso de Don Ronnie cubre un proyecto y ese proyecto es el que nos ayuda, pues dentro de lo posible, a solventar ciertos gastos. ¿No? Y indistintamente de aquello, siempre he creído que como profesionales siempre tenemos un compromiso para la sociedad y sobre todo justamente en este tipo de causas en donde las personas más vulnerables son las que sufren los embates de gobiernos que desconocen o que no quieren reconocer que existen derechos humanos para todas y para todos. Ujú. Ronnie, ¿a qué se dedica usted? Yo, gracias a Dios, yo antes de que me pase lo que me pasó, yo trabajaba en las calles, así haciendo aceras, bordillos, yo era maestro en eso. Ya. Y ahí después de lo que me pasó, y andaba en los trámites aquí para allá, para acá, perdí el trabajo y bueno, y también agradeciéndole bastante también al alcalde aquí de Guayaquil, porque para que él nos ayudó y él nos dio un trabajo en los camis que hay aquí en Guayaquil. Y Ah, qué gracias bien. a eso estamos trabajando. Qué bueno saber que haya habido ese sentimiento de solidaridad para que efectivamente salgan adelante, porque ya lo he dicho varias veces, pero qué difícil debe ser enfrentar las diferentes facetas. Por cierto, ¿la mamá de los chicos viven allí o, en fin, no? No, vivimos separados, Ya. vivimos separados. Pero si hay una relación, digamos, de preocupación y atención para los chicos. Sí, gracias a Dios, sí, para que los dos estamos ahí mismo en el mismo trabajo Ah, ya. y gracias a Dios ahí nos compartimos las ayudas, o Qué sea, bueno. nos ayudamos ambos. Qué bueno, me alegro también escuchar eso porque habla de madurez y de la preocupación más importante que tiene que ver con el crecimiento de sus hijos. Estamos ya en la parte final, abogado. ¿Qué otro elemento quisiera mencionar, considerar lo que viene aquí adelante? Usted dijo diciembre, es relativamente pronto, ¿no? Enhorabuena por eso. Es decir, que estamos en la parte final ya. Sí, realmente estamos en la parte final. Hay algo muy importante. Es muy probable que al momento que sepamos ya qué tribunal asuma conocimiento de esta causa, muy Ujú. probablemente en virtud de los tiempos y que probablemente seguirían con estas artimañas para dilatar el proceso, estos abogados que están plenamente identificados. Realmente no son todos, pero Mm, sí es un gran número de abogados y abogadas mm. que ya han sido señalados por el juez por estas praxis que para nada son profesionales ni éticas, muy probablemente este tribunal podría suspender los plazos para que caduque la prisión preventiva. Sin embargo, eso sería como un segundo elemento, ya que esperamos que realmente sea el proceso en base al principio de celeridad y que podamos tener antes de fin de año una sentencia condenatoria. Ujú. Bueno, si acaso eso ocurre finalmente, ¿cuál sería su reflexión, Ronnie? Es decir, si se sanciona a los culpables, al menos sería un alivio que se hace justicia, ¿no? Sinceramente, bueno, le digo que la muerte no le deseo a ni uno de ellos Ah, porque la muerte no se le desea a nadie. Y bueno, y sí sería bueno escuchar que, que lo sentenciaron, porque sinceramente se lo merecen por el daño que nos han hecho a nosotros. Y no solo somos nosotros nomás los cuatro, no. Hay muchos casos más de desaparición forzada de- contra los militares mismos. Entonces, bueno, sí me sentiría un poco mejor. Claro que eso no me va a devolver a mi hijo, pero claro. sí le pido bastante a Dios. Yo le oro a Papito Dios para que esos varones paguen por lo que hicieron. Vuelvo y repito, no, la muerte no les deseo a ni uno porque tampoco soy una mala persona. Y no tengo el rencor como para decir deseo que se mueran, no. Pero sí quiero que paguen
por el daño que nos hicieron, y sí sería un poco de alivio saber Por supuesto. que van a pagar por lo que hicieron. Claro, no se trata de una venganza, de odio, sino de que se pague simplemente, que haya justicia y que la persona que cometió semejante crimen reciba la sanción que merece. Eso es lo normal. Y más bien habla de mucha madurez de su parte el hecho de no tener esos sentimientos, porque además le haría daño a usted mismo, me explico, estar ahí dándole vuelta al odio, ¿no? Yo creo que es muy doloroso, pero hay que tratarlo y finalmente, pues la vida continúa, tiene hijos que también necesitan de usted y creo que va por buen camino. Entonces, por cierto, algo, abogado, antes había una suerte de fuero, que con los militares se trataban los temas también en tribunales de militares. Eso ya no existe, ¿no? Claro, desde el año 2008, con la expedición de la nueva Constitución, Ujú. los fueros policiales militares fueron abolidos a través de lo que se denomina el principio de unidad jurisdiccional. Quienes ejercen la administración de justicia es única y exclusivamente las juezas y jueces que son parte de esta función o del Consejo de la Judicatura o de la función judicial como una potestad del Estado. Y estos fueros, pues, policiales, estos mal llamados fueros policiales y militares, fueron Ujú. abolidos, que realmente, y me disculpa el término, eran unas alcahueterías que Por tenían supuesto. estos servidores públicos. Por supuesto, por supuesto. La unidad es súper importante, ¿no? Que todos se ajusten a lo que es el sistema jurídico ecuatoriano, tanto como, y hay polémica en eso, bueno, es un tema que no viene a cuento, pero con la justicia indígena hay cierta polémica, ¿no? Hasta cuáles son los alcances, digamos, de la justicia, ellos tienen que adaptarse acá al mundo occidental o qué mismo. En fin, pero bueno, es solamente un comentario. Lo cierto es que estaremos, como le decía al inicio, pendientes de este tema. Ronnie Medina, muchas gracias por haber estado aquí, dar tu testimonio con tanta valentía, con tanta entereza y con tanta decisión por el bienestar de tus hijos, que tienes que trabajar evidentemente por el futuro de ellos. Y gracias al abogado Abraham Aguirre también por la información, como les decía al inicio y la ratifico, estaremos pendientes. En cualquier otro rato de pronto volver a conversar. Por ahora, que tengan una Gracias. buena tarde. Gracias. Gracias, Ok, joven. gracias. Pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien, así es que sí, daremos seguimiento. Este caso es emblemático y que tiene, como decía hace un momento, sentar un precedente muy importante. Que el Ecuador entero sepa que no puede haber impunidad con semejante crimen, de tal barbarie, de tal sadismo, de una crueldad impresionante. Es decir, uno piensa, bueno, si ocurre una desgracia de este tipo, lo mejor, entre comillas, es que haya una desaparición rápida, pero es que se dice que hubo tortura, o sea, eso ya es un nivel brutal, salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Para niños. O sea, es una cosa incomprensible, ¿no? Por eso es necesario que haya una sanción ejemplificadora para que no quede pues en el olvido este caso, al contrario, que cuando se recuerde el caso de los 4 de las Malvinas se diga, y por eso pagaron tantas personas y esta fue la sentencia. Ese es el deseo de la sociedad, creería yo, en su mayoría, ¿no? 18:04, amigas, amigos, una pausa, ya venimos. Bien, eso lo hablaremos, insisto, más adelante. Ahora lo vemos ya en pantalla. Nuestro invitado primero, Mauricio Pozo, decíamos, ex ministro de Economía y Finanzas, básicamente a propósito del anuncio, la publicación del Banco Central que anuncia que la economía del Ecuador crece en este momento en el orden del 4.3% en el segundo trimestre de este año y que se proyecta un crecimiento de 3.8 para fin de año. Es decir, hay cifras positivas. La pregunta ya lo iremos desglosando porque se dice, bueno, ¿será que logramos sostener ese crecimiento o esos porcentajes a largo plazo? En definitiva, y en primer lugar, ¿cómo analiza estos datos, Mauricio? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la entrevista.
Creo que para poder contestar esto hay que hacer un recuerdo de lo que ocurrió el año pasado. El 24, recordemos, hubo una contracción económica, el país decreció 2%, eso se llama recesión, Ujú. y por lo tanto cuando uno parte de un lugar bajo, se produce lo que se llama una suerte de efecto rebote. Yo creo que eso es la mayoría de la razón que explicaría un crecimiento en este año 25 respecto a lo que ocurrió el año pasado. Esto Explíquenos un poquito significa, más lo del efecto rebote, Mauricio. Exactamente sí, cómo funciona eso. cuando usted tiene una caída de producción Ujú. y nuevamente activa la actividad económica para ser redundante, se produce una tasa de crecimiento más alta. Ah, ok. Es una especie de resorte con que opera la economía cuando ocurren estas cosas. Ya. Recuerde que el año 20, cuando hubo la pandemia, caímos en el 9% Upa. y el 21 rebotamos en el 9%. Ok. No es que este iba a ser el crecimiento sostenido Ya. porque no se pudo mantener. Claro. Y esto es típico cuando ocurren estas situaciones. En ese sentido, el año pasado, con lo que ocurrió, y este año, con una recuperación y una normalización de algunas actividades, sobre todo de comercio exterior, nos ha ido bien en exportaciones, tenemos un superávit comercial muy significativo, y eso hace pues que unido al consumo, de alguna manera se normalice, comillas, la actividad económica y por eso se registre una tasa de ese porcentaje. Esto va a dar lugar, sin duda, a que en el año tengamos un crecimiento probablemente superior al 3%. Ujú. El propio Fondo Monetario así lo estima, un poco menos que el Banco Central. Banco Central habla 3,8, otras entidades hablan del 3,2, pero en todo caso hay una recuperación frente al año pasado. Ahora, para responder la pregunta de si esto es sostenible o no es sostenible, las estimaciones para el 26, de acuerdo a varias fuentes de información, inclusive el propio Fondo Monetario, se habla de un crecimiento cercano al 2%. Ujú. Y eso significa retornar a las tasas de crecimiento históricos de los últimos años, que obviamente no son suficientes para lo que el país requiere. El país requiere crecer a ritmos mucho más acelerados. También se une a esto la liquidez proveniente de las remesas. Nos ha ido también bastante de forma adecuada en remesas el año pasado y este año también vienen creciendo las remesas. Ujú. Y esa liquidez que entra a la economía y obviamente ayuda a mantenerse. Para Ahora, obtener un ujú. crecimiento sostenido se requieren algunas acciones que determinen ingresos importantes de recursos y ahí podría estar el sector petrolero, pero vemos que no es Que el no. tema fácil, el sector minero de igual Mm. manera, obras de infraestructura grandes en el área energética, por ejemplo, pero mientras eso no se produzca, lo más probable es que este año rebotemos, como explico, y el próximo año tengamos un comportamiento similar al histórico de los últimos años. Vamos a profundizar en estos aspectos que usted ha mencionado en un momento. Ahora quisiera continuar o insistir en los argumentos que plantea el Banco Central para dar este porcentaje. Dice que ha habido un mayor consumo de hogares, básicamente en compra de productos alimenticios, mayor dinamismo en la oferta de créditos de consumo y, como usted decía hace un momento, el tema de las remesas. Quisiera detenerme porque leía el comentario, por ejemplo, de Cordes, de José Hidalgo, ¿no? En donde menciona que ese tema le llama un poco la atención. Dice que sorprende el crecimiento de casi del 9% del consumo, sobre todo si vemos, dice, las cifras del INEC que dicen que el empleo adecuado del segundo trimestre de este año no mejoró. Entonces, ¿cómo empata eso? Mayor consumo, pero resulta que no hay empleo adecuado suficiente. Bueno, esa es una buena pregunta, Andrés. Efectivamente, hay algunos indicadores que no tienen mucha correlación respecto a lo que se venía presentando. Le voy a dar otro adicional. El crecimiento de la recaudación tributaria tampoco crece al ritmo que se debería esperar. Y eso también es un índice que mide cómo se está reactivando la economía de alguna forma. Por esa razón, creo que no hay los elementos suficientes para poder colegir que vamos a entrar en un proceso de crecimiento sostenido hacia adelante. Hay algunos otros indicadores en el mismo consumo
que puede explicar que efectivamente hubo represión del consumo porque hubo menor liquidez, y que ahora eso se ha activado y por esa razón hay esta suerte de crecimiento del consumo. Es entendible que exista. Lo que sí es un poco, yo diría, no sé si dudoso es la palabra, y no digo que haya falsedad en las cifras, puede haber algún tema de metodología de cálculo que pueda justificar que el consumo crezca sobre el 9%. Eso no está claro, Claro. porque los otros argumentos, los otros indicadores que deberían ser compatibles con eso no muestran ese comportamiento. Inclusive la propia situación fiscal. Fíjese que revisando las cifras de septiembre, tenemos solo en los 9 meses de este año 2.000 millones casi en atrasos que se unen a los atrasos de los años anteriores, con lo cual el monto total sube a más o menos 4.500 millones. Son recursos que están reprimidos, entonces la situación fiscal también es otro ingrediente que de alguna manera se suma para no ser tan optimistas, pongámoslo Claro. así, a que este ritmo de crecimiento pueda ser sostenible hacia adelante. Aparte, el poder adquisitivo de las personas, presumo, no es que ha aumentado de manera significativa. Me imagino que mantienen los mismos niveles del año anterior incluso. Si eso no ha habido mayor cambio, y el otro, el fundamental, que es precisamente lo que hablábamos del empleo. No hay una recuperación del empleo sustantivo. A veces se dice, sí, pero ingresaron tantas personas, pero realmente el comparativo que hay que hacer es en relación a la población económicamente activa, el empleo adecuado que se denomina, frente a los nuevos potenciales trabajadores que ingresan a la fuerza de trabajo, no muestra un proceso de recuperación claro, y eso es otro índice que diría cuestiona de alguna manera el que podamos de aquí concluir que estamos entrando en una etapa de crecimiento, a menos que se produzca, como dije, algún tipo de proyecto grande que genere liquidez inmediata y que le permita al país crecer más rápido, como ya pasó en años anteriores, cuando, por ejemplo, se construyó el OCPI, que le dio un impulso de crecimiento por cerca de 3 años de la economía. Ese tipo de ingredientes no tenemos este rato. Claro, claro. Y por esa razón sí es un poquito, creo, apresurado anticipar y decir que ya el país como que entró en una fase de ordenamiento y de crecimiento sostenido. Claro. Ahora, también se menciona en un reporte que estaba leyendo que, por ejemplo, entre abril y junio de este año, 15 o 20 sectores han registrado crecimientos sustanciales. Pero de manera o de contraparte tenemos al sector florícola, que es muy importante, o el lechero, que se encuentran golpeados en este momento por el tema del paro, de manera importante también. Entonces, ¿qué secuelas va a dejar este tema al corto y mediano plazo? Los impactos del problema político que se ha expresado en la paralización de producción en una parte del país, que entre Imbabura y Carchi suman cerca del 10% del PIB, todavía no están en estos números. Y por lo tanto, esto es algo que sin duda va a complicar la situación hacia adelante. Tenemos también que tomar en consideración que el precio del petróleo ha bajado. Tanto así que el mismo gobierno está promoviendo un menor precio para el presupuesto del próximo año, el presupuesto que tiene que enviarse hasta el 30 de octubre. Entonces son estos otros elementos que no permiten claridad en cuanto a lo que podamos nosotros anticipar de lo que sería un proceso claro de recuperación. Y ahondemos con lo que ya usted mencionaba también hace un momento, que tiene que ver con la producción petrolera que no despunta. Evidentemente es un factor, un sector vital para las divisas ecuatorianas, pero el futuro es incierto y en el área de la minería parecía que empezaba a despegar, pero bueno, ese proyecto importante de Loma Larga ha quedado estancado, quién sabe si se vienen demandas. Es decir, el panorama en ese sentido también es un tanto incierto, ¿o no? El tema petrolero es un tema complicado. Mientras no se haga una reforma integral de forma y de fondo a Petroecuador, le veo muy complicado que haya un aporte significativo del sector. El precio no podemos hacer prácticamente nada. Somos productores muy marginales en el mercado internacional. Y en la producción tenemos los eventos que estamos mencionando. En septiembre mejoró respecto a agosto la producción,
Pero si le vemos en el periodo de los 9 meses de este año, hay una caída de aproximadamente el 10% frente a la producción del año pasado. Entonces ahí también tenemos un problema complicado de manejar. Hay otros subsidios escondidos, Andrés, que casi no se dice nada. Le doy un ejemplo. El precio del petróleo al que le vende Petroecuador a las refinerías en el país, a pesar de que la mayoría del derivado, recordemos, es importado, es un precio que no pasa de los $8 del barril, cuando el precio en el mercado internacional está alrededor de los $60. Ese es un subsidio escondido que genera problemas y que probablemente el día de mañana, no mañana, pero en plazo corto, deberíamos repensar si el país le sigue conveniendo este tipo de refinación, o si por último es bastante mejor, y yo estoy en esa línea, dejar de refinar crudo e importar todo el derivado. Probablemente en el neto ahorremos recursos y nos vaya mejor que seguir en el momento en que estamos. Vaya, interesante posibilidad, ¿no? Polémica sin duda, porque hay muchos factores. Es polémico Sí. el tema, pero no hay cómo por ello No, escondernos y decir que no existe el problema, porque el problema está ahí presente. Ahora, también abordemos el tema laboral, porque se dice que para insertarnos, digamos, en la dinámica mundial, hay que ya ir a lo de fondo, que por ejemplo podría ser el tema de la flexibilización laboral y que tantos peros obtiene también en nuestro país, y que eso deriva en una inseguridad jurídica y bueno, se refleja en el riesgo país, que ya ha vuelto a subir a 900 puntos, me parece. Así es, lamentablemente esta caída tuvo un cambio de tendencia y estamos cerca de los 900 puntos, y ahí se ve, evidencia todo cómo ven los mercados afuera. De inmediato. Igual ha pasado con la volatilidad de los precios de los bonos ecuatorianos. Es porque no sabemos esto en qué va a terminar. Claro. El día de ayer hemos visto el problema que se suscitó en la ciudad de Guayaquil. El tema en la Sierra Norte todavía no está resuelto totalmente. No. Y esto va a incidir en la producción de flores, en la dotación de cierto tipo de producción al resto de ciudades, porque no es solamente que acontece el problema en esa zona, eso tiene repercusión para el resto del país también. Entonces, ahí podemos tener, por ejemplo, en este momento cerca de unos 300 millones de pérdidas. Y eso no es que usted recupera, eso ya lo perdió. Claro. Y esto incide obviamente en la actividad económica. Entonces, sumando y restando, por ponerlo de alguna manera, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está aconteciendo, y por lo tanto me parece a mí que no hay cómo cantar mucha victoria. Claro. Es bueno que haya crecido la economía en el segundo trimestre sobre el 4%, sí, pero hay que ver el escenario completo del año y las cosas que se han venido presentando en las últimas fechas para poder de alguna manera estimar qué puede estar pasando hacia adelante. Con la experiencia política que usted tiene, me pregunto, ¿qué ha fallado en la estrategia actual de cara a la posición del gobierno frente a las manifestaciones, al paro? Porque también se critica que en otros gobiernos efectivamente hubo mesas de diálogo, se llegaron hasta puntos que finalmente quedaron en nada, es decir, se perdió tiempo y finalmente no hubo resultados concretos. Y ahora nuevamente el gobierno desde el inicio dijo que no iba a dialogar porque eran terroristas, lo que fuese, y nos hemos visto abocados a 24 días de paralización, una cosa increíble. Entonces, y ahora ya están sentados conversando en Otavalo, ¿no? Es decir, erró la estrategia del gobierno para no hacernos sufrir tanto estos días. A ver, varios temas sobre esto, Andrés. Hay una discusión técnica, diría yo, por ejemplo, en que si el ajuste al diésel, que fue el detonante, yo creo que ahora la motivación es otra. Yo creo que le quieren votar al gobierno, es lo que quieren hacer. Pero la discusión de si era mejor hacerlo de forma gradual, como recordará, sí se lo hizo en el pasado. Cuando yo estuve en la última parte del gobierno de Lenín Moreno, teníamos un ajuste del 5% mensual a todos los derivados, gasolinas y diésel incluido. Ahora se lo hizo de una sola. Claro. ¿Habría sido mejor en el ambiente político hacerlo gradual? Es especular, no estaría seguro cuál podría ser la respuesta. Pero en todo caso, estos son elementos que están sobre la mesa. Sí, sinceramente creo, ya haciendo una lectura más política, que el gobierno en este momento tiene bastante más fuerza de lo que tuvieron los gobiernos
del año 19 y del 22. No tenían, por ejemplo, el apoyo que tiene mayoritario en la ciudadanía y en la propia asamblea. El actual gobierno es mucho mejor, se siente más fuerte y existe más respaldo para poder actuar. Y esto le da más espacio para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos está en contra de lo que ha pasado. Me refiero a este clima de violencia y todo lo que está aconteciendo. Pero también tenemos otros ingredientes que no me quiero olvidar. La inversión, que es el motor fundamental de la recuperación económica, no se está moviendo. Y es difícil atraer inversión, sobre todo extranjera, cuando afuera nos están viendo como un país eminentemente peligroso. No solo con un problema de delincuencia común, sino un problema de delincuencia y de crimen organizado. Claro. Entonces, en esas circunstancias, atraer inversión para promover un crecimiento es mucho más difícil. Se niega la producción de un bloque como el 43 en el ITT, se paraliza el proyecto minero en el sur del país. Todos esos son factores que inciden en que el país pueda entrar efectivamente en un proceso de recuperación. Dentro de poco tiempo iremos a las urnas para responder las preguntas del presidente. No le va a pasar factura, ya entrando un poco en la onda política, porque con la experiencia que usted tiene me parece que podría ser interesante su opinión en el sentido de este malestar que ha generado en muchas personas. Por ejemplo, la Sierra Centro, que votó por él, no cree que pueda ocurrir ahora. Pues bueno, con todo lo sucedido, evidentemente vamos a montar que no, y sería más tiempo perdido, dinero también perdido. O sea, ¿cómo ve el panorama en ese aspecto? A ver, no creo que haya una línea conductora lineal, si vale la palabra, entre lo que está ocurriendo y cómo actúe el votante el momento de la próxima consulta. Es decir, no creo que por lo que está pasando le traslade totalmente la responsabilidad y el costo al gobierno. Eso yo no creo que vaya a pasar. Sin embargo, es todavía incierto si hay algún grado de afectación, hasta dónde puede llegar ese grado de afectación. Mucho va a depender, creo yo en eso creo que el gobierno tiene las horas contadas, en que este problema se resuelva y se resuelva lo antes posible. Ya vamos prácticamente al mes de esta situación. Entonces, si esto se resuelve y el gobierno se pone firme y logra mantener su decisión y puede convencerles de algún tipo de compensación que les sea atractivo, a pesar de que, como dije, el diésel probablemente no es lo de fondo, pero que de alguna manera tranquilice un poco los ánimos, probablemente el impacto político en la elección le sea favorable al gobierno. Comprendo. Entonces, mucho va a depender en cómo termine este proceso. Por ejemplo, con el sector de los transportistas llegó un acuerdo, los transportistas recibieron bonos, en fin, ayudas para adquisición de partes de los vehículos, en fin, y entonces ahí están ellos, ¿no? Es decir, pero parece que faltó, no sé si estrategia política con el sector de los indígenas, y entonces ahí las cosas finalmente como estamos en este instante. Sí, yo ahí tengo un poco más de pesimismo, si vale el término, en el sentido de que yo creo que el sector indígena está buscando otra cosa. Está buscando remover al gobierno, esa es la realidad, con apoyo internacional y con recursos, porque este problema esta situación que se ha dado no se hace sin plata. Alguien está poniendo la plata para que esto se dé, y obviamente ahí una discusión de la compensación al diésel probablemente termine siendo insuficiente. Sin embargo, como el gobierno maneja los recursos públicos, pongámoslo así, sí tiene un poco más de fuerza, tiene más muñeca tal vez para poder convencer sobre ciertas decisiones o ciertas propuestas. Le voy a dar una, simplemente elucubrando. Parte del subsidio que se retiró y que le va a dar recursos al fisco, se podría entrar en una suerte de fideicomiso con un objetivo preestablecido de apoyo a sectores indígenas más relegados. Comprendo. Apoyo de recursos donde pueda participar el gobierno y una delegación indígena para, por ejemplo, dotarles, si es que ese fuera el caso, de centros de atención hospitalaria más cercanos, de mejoras en vialidad en zonas rurales, qué sé yo, algo que se vea que la plata que va a entrar por la
reducción de subsidios no se diluye en el De presupuesto. acuerdo, de acuerdo. Y si le llega de alguna manera. Puede ser un instrumento, estoy solo dando una Claro, idea, claro. ahí salía de la manga, pero creo que el gobierno tiene que sentarse a hacer propuestas, pero sí defender principios, Andrés. O sea, la violencia es inaceptable. Y lo Total. que está ocurriendo y lo que pasó en Guayaquil es absolutamente inaceptable. En eso, como se dice, es una línea roja que no se puede pasar. Y de ahí hacer propuestas que puedan ser vendibles a pesar de que busquen otra cosa, creo que es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, hablando de la coyuntura económica, de lo que se viene a continuación a propósito de esta situación tan peculiar que vive la economía del país y todos los elementos que habría que considerar para que logremos esa sostenibilidad y durabilidad de las decisiones. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Que tengas buena tarde. Muchas gracias, Andrés, a la orden. Igualmente. 17:37, vamos a pausa. Venimos ya. Bueno, si ya están, los presento. Entonces, que pasen, por favor. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer panel, justamente preguntándonos el fin del paro nacional, más allá de la versión oficial, algunas voces, hemos visto algunas, ¿no? Aseguran que no, que siguen en resistencia, que el tema no ha concluido. Para eso hemos invitado, ustedes ven en pantalla, a Pauqui Castro, él es coordinador de Pachacutic en Cotopaxi, y Verónica Yuquilema, ella es analista y miembro del Sindicato de Trabajadores de Ciencias. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. A ver, me gustaría una primera lectura de los dos sobre lo que ha sucedido. El día de ayer el ministro con bombos y platillos decía se acabó el paro, ya regresa la paz al país y por lo tanto las vías van a amanecer totalmente despejadas, ya es otro Ecuador. Pero resulta que el señor Vargas, algunas voces también como Yacu Pérez, dicen que eso no ha ocurrido, que ellos no fueron invitados, es decir, la CONAIE no fue invitada y por lo tanto todavía eso no está concluido. ¿Qué nos dicen ustedes? Verónica, empecemos con usted, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está Andrés? Y qué gusto también a Pauqui coincidir en esta entrevista. Bueno, la primera impresión es que definitivamente una cuestión importante a tener en consideración en esta movilización que especialmente está sostenida por el norte del país es que las bases que están movilizadas, ¿no es cierto? Digamos, ellas tienen su propia voz, su propia agencia en este momento y más que si no pasó, digamos, por la venia, digámoslo así, de la Ecorunari y de la CONAIE, creo que sobre todo hay que considerar que son las bases movilizadas las que en este momento están en contra de hacer un diálogo en términos asimétricos, ¿no? Y bajo un total, podríamos decir, incluso una total falta de respeto. Justamente el día de ayer y el día de hoy, varias voces de los propios comuneros y comuneras han manifestado aquello, ¿no? Que primero el diálogo ocurrió no exclusivamente ni siquiera con el ministro del Interior, sino que se dio a través de un delegado. Entonces, ese tipo de actitudes, de acciones que muestra el gobierno realmente complica todo el escenario de un posible diálogo que pueda darse, ¿no? Y luego, porque claro, el mensaje que se está dando hacia la población movilizada es que se le da muy poca importancia, ¿no? Y luego de que ya han transcurrido 24 días, ¿no es cierto?, en donde ha habido un centenar de personas detenidas, otro centenar de personas heridas, algunas de gravedad, inclusive que están en cuidados intensivos, y luego de 3 muertes en este contexto, o sea, es imposible, ¿no es cierto?, que en una configuración así dada por el gobierno se pueda llegar a un diálogo, o sea, Ah, realmente es una vergüenza. pero, a ver, Apauqui,
Pero lo cierto es que hubo algunos representantes de comunidades indígenas que estuvieron allí. ¿Cuál es la lectura entonces? ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, Mesías Flores, presidente de la Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, María Tuquerres, presidenta de la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas también de Cotacachi. Es decir, hay representación allí. ¿Está dividido entonces? ¿Por qué no respetaron, digamos, la autoridad, en este caso que es líder de la CONAIE? Sí, y gracias por este espacio. Igual, Verónica, un gusto interlocutar por aquí. A ver, habría que primero partir como de algunos espacios y momentos. Mm, Si bien es cierto, la estructura de la organización debe tenerse muy, muy claro. Me parece que en esos términos aún no logran, y no sé si ventaja o desventaja, entender el funcionamiento de la estructura del movimiento indígena en ese aspecto. Me parece que ya con el comunicado, por ejemplo, que hoy se dio desde la misma CONAIE, el cambio de estrategias y respetar lo que en los distintos espacios se van adoptando. Me parece que no hay como un desconocimiento en su totalidad al proceso que se ha llevado. Hoy estuve escuchando en el momento cuando estuvieron en la reunión, en la socialización que convocó la alcaldesa de Otavalo, Otaval, ajá. todos los garantes. Ujú. Lo que están diciendo es que queremos que se cumpla y realmente esto me parece tomar mucho en cuenta el factor ya las experiencias vividas. Muchas veces solo te dicen sí, sí, pero no se llega a, digamos, concretarlo. Ahí me parece, en ciertas medidas, no están desconociendo todo lo que ahí estuvieron todas las organizaciones hoy en esta socialización. Yo me baso netamente desde ese punto. Ahí estuvieron presidentes de las uniones, de las comunidades. En ese aspecto, más allá, digamos, de cualquier intercalado o altercado, perdón, altercado que haya existido con una u otra autoridad, no se está desconociendo el hecho. Lo que están pidiendo es que se lo cumpla y por eso han dicho, bueno, si es que ya han dicho para el lunes las mesas técnicas, lo iremos. Y ahí me parece que va cobijado con el comunicado que lanzó la CONAI como estructura nacional, igual respetando las decisiones y las acciones territoriales que vayan emergiendo. Y me parece que en este marco falta más allá de intentar decir nosotros dimos el primer salto u otros dieron el primer salto, es el cumplimiento y el respeto también a las demandas que se van germinando, obviamente desde abajo. Y ahí justo no hay como esta visión o imposición de que o alguien que aparezca o es el líder o es el referente es quien únicamente impone las directrices o los mandatos, Ok. sino nacen estas necesidades desde abajo. Entonces, ahí yo pondría primero como estos planos, recalcando bajo las intervenciones de los compañeros presidentes hoy en esta socialización que tuvieron con la alcaldesa donde compartió para, ¿no es cierto?, existir, comprobar y que haya la garantía de que realmente se cumplió las conversaciones o los acuerdos al que han llegado y obviamente un documento que esté firmado, eso es lo que también resaltaron. Ok, ahora Verónica, esta expectativa de mesas de diálogo, me pregunto, ¿cuál exactamente sería esa expectativa? Porque en el pasado ya se han firmado, ya se han reunido, se ha trabajado muchísimo. Hay los puntos descritos de todos los acuerdos que llegaron con otros gobiernos y no ha pasado nada. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo se va a lograr concretar esta historia? Porque si no es como que les ven las caras finalmente, ¿no? Es decir, y a todo el país, porque el país también dice, bueno, gracias a las mesas de diálogo va a haber paz. Y finalmente eso no ocurre, es decir, vemos que como pasa el tiempo y se repite la historia por los incumplimientos de los gobiernos de turno. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? A ver, justamente yo creo que ese es la gran desconfianza de la población movilizada, ¿no? O sea, realmente las comunidades están súper preocupadas en que primero, como digo, ¿no? El actor del gobierno no haya sido un actor que pueda tomar decisiones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que ese actor, y ¿por qué no puede tomar decisiones? Porque la noche de ayer, por ejemplo, ni siquiera se ha firmado algún documento, digamos, de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces, los comuneros y comuneras dicen, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto si ni siquiera se atreven a hacer eso, ¿no? Entonces,
En esos términos, yo creo que una de las condiciones que están colocando las comunidades en este sentido es, tienen demandas muy claras, ¿cierto? Y las demandas de ellos y ellas se mantienen en cierto sentido y otras han ido aumentando porque también, digamos, ahorita estamos en un contexto donde ya hay un montón de violencia de por medio, ¿no? Entonces, en este momento, además de la derogatoria del decreto, digamos que sigue siendo una exigencia de las Ujú. comunidades, ¿no es cierto? Viene todo el tema de reparación, de justicia, de verdad, en relación a todos los casos de heridos, de muertes que ha habido, ¿no es cierto? Entonces, y de personas detenidas. Entonces, por ejemplo, lo que los compañeros mínimamente esperan en estos días es que las personas que están detenidas, que no sabemos aún a ciencia cierta si siguen en el rodeo o ya fueron trasladados a Ibarra, que esas personas al menos, ¿no es cierto?, se sustituya la medida de prisión preventiva por otra, Mm. ¿cierto? Entonces es lo mínimo, digamos que quizá yo pienso que podría de alguna manera mover las fichas de esta situación, porque caso contrario, las familias en este momento, tres familias han perdido a sus seres queridos en este contexto de violencia. Entonces, es muy difícil, ¿no es Mm. cierto?, que en estas condiciones se le exija a las comunidades un diálogo, o sea, y menos con personas que ni siquiera tienen poder de decisión o más bien no quieren, ¿no es cierto?, no tienen la voluntad de realmente dialogar. Apauqui, hay un tema polémico que sale en las redes y que se pretende posesionar, que el financiamiento de las manifestaciones proviene de la minería ilegal, que proviene de grupos irregulares o de quién sabe dónde. Y entonces se procura, insisto, dar esa imagen de que detrás de las protestas hay toda una suerte de mundo de corrupción. ¿Qué decirles? ¿Cómo se comprueba aquello o se desvanece esa supuesta mentira? No sé. Yo creo que ahí hay una como una obsesión. He sido público en muchas cuestiones, más allá de que en estos momentos estemos o no en la dirigencia. Me parece que no mira más allá de este relato que se ha construido desde el otro lado. Ver al enemigo, obviamente, digamos, verle como enemigo. Claro. Empecemos y no lo ve como habitantes de este Ecuador diverso, de este Ecuador amplio, con distintas formas de vida y de coexistencia. Me parece que la primera falencia de quienes lo estén mirando así están mal. Eh, por más que rebusquen, sobre todo dentro de las comunidades, no va a haber ninguna otra cuestión. Vean, nosotros mismos hemos estado congelados las cuentas bancarias. ¿Con cuánto? Con $189 personalmente. Y me parece, digamos, como una cuestión bastante compleja que intente instalar esta narrativa de que el movimiento indígena es la facción, digamos, como eh, insurgente. Y Claro. no va por ahí esta cuestión. Nace desde nuestras formas de vida comunitaria, colectiva. Si usted supiera cómo vivimos en permanentes, no sé si decir broncas, pero sí asambleas donde hay discusiones súper cálidas, súper álgidas, que a veces son tensionantes muy grandes. Y me parece que en estos momentos están expectando eso la población. Lo que Mm. ha pasado ayer, por ejemplo, en la provincia de Imbabura, no es nada de asombrarse. Siempre hacen las observaciones a quienes están al frente en caso de que no haya como una conformidad. Y jamás va a haber una cuestión que estemos totalmente al 100% conformes. Por eso la democracia comunitaria va a partir de digamos, si es que no hay consenso, de la mayoría. Así sea uno más, donde esté la mayoría, la mitad más uno, lo que se ha sabido es cómo allanarse y respetar. Ok. Me parece que ese es de los factores que lamentablemente el otro lado no está entendiendo e intenta, ¿no es cierto?, quedar con este relato de que nosotros somos terroristas y no lo va a encontrar y no va a tomar como evidencias cualquier cuestiones, por más montajes o alguna cuestiones que intenten hacer desde el gobierno para legitimar y juzgar a cualquier dirigente, así sea de la comunidad de segundo grado, o sea, ya los distintos niveles de gobierno que tenemos nosotros como pueblos y nacionalidades. Ahí solo termino con esto, insisto, la CONAIE en respeto, me baso en el comunicado, ha dicho que al proceso
reconoce y no está tampoco desconociendo en absoluto el proceso que se ha llevado. Entonces ahí me parece más bien entrar al entendimiento, pese a las dudas que se tiene y más bien concretar con los acuerdos a los que han llegado. De acuerdo. Eso podría señalar. Ahora bien, esto lo he dicho yo en otros programas, el término de terrorista me parece absolutamente inapropiado, pero sí ha habido vandalismo, Verónica. Entonces yo creo que eso sí le hace daño al movimiento, porque las imágenes están allí de gente como pincha llantas, de gente como obliga a que no salgan a trabajar o que boten el producto del día de la leche. Me explico, son cosas que entonces dicen, ay, ¿dónde está entonces la protesta social? Eso no es posible controlar, Verónica, es decir, que todos se pongan de acuerdo en que la protesta tiene que tener ciertas características para que luego no haya este tipo de comentarios, pues. A ver, yo creo que ahí hay dos cuestiones, Andrés, que hay que considerar. El primer escenario, efectivamente, ¿no? O tres quizá. El primer escenario que usted coloca, ¿no? Que en efecto, cuando hay una protesta social, hay ciertas condiciones que se va de las manos. O Mm, sea, es inevitable, claro, ¿no? La horda de personas y la autoorganización también, ¿no es cierto? No hay que dejar de lado esa parte. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento importante es el elemento de la infiltración, ¿no es cierto? Porque, mire, a partir, digamos, incluso de lo sucedido en Cotopaxi, digamos, un mes atrás, un poco más de un mes atrás, ¿no es cierto?, con el compañero Leonidas Issa, se develó, ¿no es cierto?, toda esta serie de espionaje y de incursión de mm, personal militar dentro de las organizaciones y las comunidades. Entonces, mm, ese no es un dato menor, y eso ujú, ocurrió en estas movilizaciones también. O sea, una de las hipótesis que se maneja en el tema, en el ataque a la Comandancia General de Otavalo, por ejemplo, es efectivamente la propia infiltración. Y por otro lado, la incitación, ¿no es cierto?, de estos infiltrados que también ocurre ya cuando estamos las personas movilizadas. Entonces, esto es una cuestión así, ¿no? Incluso algunas organizaciones mismo han ido denunciando la presencia de gente que se hace pasar por personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ese elemento no hay que descartar, ¿no es cierto? Es una estrategia que viene usando, y no solo ahora, por supuesto, el gobierno a través de la policía y a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario que hay que tomar en consideración también es respecto a cuáles son las narrativas y los discursos que el gobierno también ha ido posicionando. Este gobierno y todos los gobiernos anteriores, lo ocurrió con Lenny Moreno, ocurrió con Guillermo Lazo y ahora está ocurriendo con Daniel Noboa. Todos los gobiernos en el contexto de movilización y protesta social lo que han hecho es polarizar a la población, mm, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos discursos que lanzan? Discursos de odio, de racismo, de clasismo, ¿no es cierto? Que divide a la población ecuatoriana ujú. entre los buenos y los malos. Y ahora los malos son terroristas. Y esa narrativa inició en este caso en el día uno de la movilización de los pueblos y nacionalidades y de las organizaciones sociales. Entonces, eso creo que no es menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un efecto cascada esto. ¿No es cierto? O sea, si es que la primera autoridad del país está diciendo que aquí hay buenos y malos, Mm, entonces lo que provoca es enfrentamientos en la sociedad. Y claro, eso obvio. realmente es digamos, el producto de eso es lo que ha ocurrido y lo que hemos visto también. Y que por supuesto yo creo que hay que rechazar y hay que decir que no, o sea, que pare con eso, pero hay que ver cuáles son las responsabilidades en este contexto. Esto sin quitar, por supuesto, una corresponsabilidad con las personas que están movilizadas, pero hay una responsabilidad mayor que ha sido, ¿no es cierto?, efectivamente, que viene desde el gobierno y desde el Estado como tal. Apauqui, en el comunicado de la CONAIE, entre otras cosas, dice que se anuncia la reorganización de su estrategia de resistencia a nivel nacional. ¿Cuál es el alcance de eso? ¿Qué significa? ¿Que van a trabajar ahora en territorio nuevamente? ¿Para qué? Exactamente, ¿cuál es el propósito? Bueno, ahí las distintas expresiones en este momento, únicamente desde la visión nuestra, siempre va a haber el absoluto respeto a quienes están en los espacios dirigenciales. Y perdón que me pongan estos planos también. Y ahí son nuestras autoridades, por lo tanto, los presidentes o consejos de gobierno
Entiendo, han tenido una reunión, un consejo ampliado en el que están distintos pueblos y nacionalidades y han mirado como esta necesidad de reorganizarse para, ¿no es cierto?, o mantenerse activos con el reclamo, el desacuerdo, la inconformidad que existe ante las medidas que han ido adoptando. Entonces ahí claramente está diciendo reorganizarse. Me parece que hay algunas decisiones que cada territorio, cada espacio igual lo van y lo irán adoptando en ese aspecto. De la misma manera, porque ha existido también como esta observación de por qué no las otras provincias, los otros pueblos, Ujú. y en acto y como en congratulación por todos, en homenaje a toda la acción que se ha sostenido desde Imbabura, Ujú. han también decidido levantarse un verdadero convoy humanitario, que entiendo lo están planificando. Entonces, acomodarse, readecuarse y, como el mismo término lo dice, reorganizarse bajo estos estándares que en cierta medida están ahorita a la luz pública, digamos, de conocimiento general, lo que a la interna a veces también tenemos como estas tensiones. Rupturas no puede y no las hay. Tensiones, diversidad de criterios, eso Ujú. siempre ha existido en el movimiento indígena y en ese marco se está construyendo y por ello la necesidad también de la reorganización. Y entonces, muy puntualmente, por favor, Apauqui, quiere decir que si el día de mañana, me refiero a en los próximos días o semanas, no se logra un acuerdo, la posibilidad de nuevas manifestaciones están allí. Eso no podría yo adelantar por ningún criterio, son, digamos, nuestras autoridades los que lo determinan. Nosotros por el momento, yo personalmente estoy con una responsabilidad, pero que no es la instancia que me De permita decir o decisión. señalar cuáles serían las futuras acciones. Comprendo. Ahora, Verónica, otra de las críticas que reciben algunos miembros del movimiento indígena en términos generales es que dicen que sucumben ante la tentación, digamos que el gobierno hipotéticamente les ofrece algún beneficio y entonces cambian los principios o se olvidan de lo que tiene que ser las bases que sean quienes decidan y entonces ocurre las divisiones. ¿Por qué pasa eso? A ver, yo creo que, bueno, también ese es un otro discurso velado, ¿no? De racismo. O sea, primero hay como un discurso de que las y los indígenas somos manipulables, ¿no? Entonces que vamos a las marchas, a los paros, porque o nos quitan el agua o nos van a multar. O sea, hay todo un discurso también, ¿no es cierto?, que va disfrazado, yo digo, de este racismo velado que definitivamente hace daño y ha hecho daño durante todos estos años al movimiento indígena Pero como tal. Verónica, perdone que le interrumpa, Verónica, hay Ujú. ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, en la Asamblea, cuando algunos miembros de Pachacutic han estado y siguen estando cerca del gobierno, y entonces los mismos de Pachacutic dicen, es que esta gente se acerca al gobierno, reciben algún beneficio, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, 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 sin duda ocurre. O sea, yo creo que siempre va a haber esa posibilidad, digamos, y eso no ocurre, digamos, además de eso no ocurre solamente con población indígena, ¿no? Son asambleístas indígenas, sí, pero eso también ocurre con otro tipo Un montón, claro, de sociedad. Entonces, así es. esto creo que, digamos, no es como, digamos, no es, en el tema político partidista, digamos, es otra cuestión. O sea, yo creo que ahí se mueven otros elementos y otras dinámicas que cuando estamos hablando del organizativo, no necesariamente. Entonces, creo que sí, por un lado es lo que le estaba comentando hace un momento, y por otro lado creo que es también importante considerar, ¿no? También las condiciones sociales en las que vive la población, digamos, de pueblos y nacionalidades. Y esto, aunque parezca trillado, digámoslo así, hay una situación de vulnerabilidad y de necesidad extrema en muchos espacios, ¿no? En muchos espacios, en muchas comunidades. Yo soy de Chimborazo y en Chimborazo hay muchos derechos no satisfechos, ¿no es cierto? Partiendo como el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al menos a una buena alimentación. O sea, Ujú. Chimborazo, por ejemplo, es una de las provincias con mayor niveles de desnutrición crónica infantil. Entonces, imagínense en esta situación, ¿no es cierto? El uso que hace el Estado de una política populista, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que condenar, ¿no? Yo creo que siempre hay que mirar
desde el otro punto de vista, porque generalmente lo que hacemos es cuestionar a la población que, por ejemplo, está recibiendo bonos, está recibiendo ciertos beneficios, y yo digo, ni siquiera son bonos, ni siquiera son beneficios desde el punto de vista de la población que lo recibe, son derechos, digámoslo así, derechos que han sido históricamente negados. Y por otro lado, lo que sí hace, y que eso sí se tiene que condenar y cuestionar de forma frontal, es lo que hace el gobierno, ¿no es cierto?, manipulando y ahí sí provocando una política asistencialista para estos pueblos y nacionalidades que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Al entregar ahí sí bonos y comprar conciencias de cierta manera a través de eso. Pero ahí lo que hay que poner en cuestionamiento es quién tiene el poder, ¿no es cierto? Estamos en este momento digamos, mirando un gobierno que regala a diestra y siniestra. ¿Y de dónde está sacando ese dinero? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto nosotros, hasta cuándo vamos a estar endeudados? ¿No? Si desde 1830 estamos endeudados, ¿no es cierto? Tuvimos una deuda externa inglesa y ahora tenemos luego con China y ahora con Estados Unidos nuevamente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo de este asistencialismo? Entonces ahí la política que hay que cuestionar, estimado Andrés, es la política populista y asistencialista y de caridad realmente que el gobierno está impulsando para tapar toda esta fachada, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos que ha venido haciendo durante todo este tiempo. Apauqui, hay un tema tremendamente importante que no puede quedar marginado y tiene que ver con tres nombres. Efraín Fueres, comunero de la Sierra Norte, que falleció en los primeros días de las movilizaciones. Luego CONAIE confirmó la muerte de Rosa Elena Paqui, una mujer quichua, Saraguro, de 61 años, que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases. Y también José Alberto Guamán Izama, es un joven comunero quichua de 30 años, agricultor y padre de 2 hijos, perteneciente a la comunidad de Chachiviro en San Rafael de Otavalo. Su muerte fue confirmada y en fin, lo cierto es que nos deben a los ecuatorianos explicaciones, el contexto, por qué y las sanciones, que se inicie un proceso. Es que eso no puede quedar como gajes del oficio en el sentido de que, bueno, las protestas ocurren, ese tipo de cosas. Yo presumo que ustedes van a exigir aquello y el país entero debería también apoyar una iniciativa en esa línea. Sí, efectivamente, las resoluciones están públicamente, iniciar un proceso dentro del área legal que corresponde también, no solo, digamos, no en la instancia local, sino en las instancias internacionales, porque debe existir una reparación, debe existir ese reconocimiento del daño, de la afectación, del crimen de Estado que se dio. No hay como otra forma de valorar o de entenderlo, porque no es alguien que estaba tiroteando un espacio, digamos, de la delincuencia, del campo de delincuencia, un campo de batalla. Claro. Y es muy penoso que los compañeros en esta ocasión hayan caído y hayan perdido. Por lo tanto, se ha dicho que levantarán procesos también acciones legales de demandas, no solo aquí en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Eh, ¿Cómo evalúa, Verónica, ya estamos en la parte final de esta conversación, el tema del respeto a los derechos humanos en el contexto de estas protestas? Usted ya lo dijo hace un momento, el Estado, el gobierno, pues tiene el poder, tiene las armas y por lo tanto debería tener una precaución particular de protección para quienes manifiestan y no ser protagonistas más bien de lesiones a los civiles. ¿Cómo hace su evaluación? Estimado Andrés, realmente estos 24 días han sido de una total vulneración de derechos humanos, o sea, total, ¿no? En contra de la integridad, en contra de la vida, en contra de la honra de las personas, sobre todo de pueblos y nacionalidades. Y digo sobre todo porque no solamente han sido los pueblos y nacionalidades, ni las organizaciones indígenas, ¿no es cierto?, las que han estado dando estas muestras de inconformidad frente a las demandas a las demandas que existen, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, sino que
también han sido población mestiza, población afro, ¿no es cierto?, que se ha levantado también en determinados momentos de estos 24 días para dar soporte a este llamado y en distintos puntos del país, más o menos hay, según geografía crítica, ¿no es cierto?, hay como 300 y más puntos en donde ha habido bloqueos de vías, por ejemplo, y eso no se dice en los medios de comunicación. ¿No? Entonces, eso es importante mencionar porque no es que solamente es Imbabura, no solamente es Cotopaxi, no solo es Guaranda, Bolívar, perdón, no solo es Chimborazo, ¿no es cierto? No solo es Cañar, ¿no? Hubieron más de 300 puntos en donde hubieron bloqueos de vías en inconformidad a las medidas, a la medida tomada por el gobierno. Entonces, es importante considerar eso y en los puntos más álgidos, ¿no es cierto?, que fueron Bolívar, Cañar, también Imbabura, que ha sido como el punto más en alerta, ¿no es cierto? En todos esos puntos ha habido vulneraciones de derechos, detenciones ilegales, arbitrarias, personas que fueron apuntadas con armas letales, toda vez que inclusive la Corte Constitucional, en el control que hace sobre los decretos de estados de excepción últimos, Ujú. dice que prohíbe, ¿no es cierto?, el uso de armas letales en contextos de protesta social y dice que solamente deberá usarse si fuera necesario. Y en los contextos actuales en donde hay personas movilizadas, no debería usarse armas letales. O sea, no, eso está prohibido. Entonces, Mm. en ese contexto, por supuesto que el balance en tema en materia de derechos humanos es totalmente en contra, ¿no es cierto? El gobierno ha sido indolente, ha sido inhumano, ¿no es cierto? Y lo ha hecho, y aquí quiero ir incluso en esta línea de analizar también este pensamiento colonial que se visibiliza a través del uso de la fuerza, ¿no? O sea, Ok. yo noto entre el año 2019, el año 2022 y el 2025, la fuerza policial y militar cuando se trata de pueblos indígenas es mucho más brutal, Ok. es mucho más de misericordia. Y entonces eso creo que es importante mencionar porque si no se banaliza esta situación, ¿no? Mm. Entonces, por eso inclusive nuestra compañera Nina Pacari ha mencionado que lo que está sucediendo en el norte del país incluso se puede catalogar como un etnocidio, ¿no? Así es, sí la escuché efectivamente. Ahora, finalmente, para concluir, a Pauqui, me pregunto, en estos días de protesta, ¿usted estuvo en las calles manifestando? Nosotros en eso vamos a ser reiterativo, acogemos a las decisiones. Yo en este momento me debo a las decisiones que tomen y No adopten. digo, En pero en estos días, ¿usted estuvo manifestando o no? Justo a A eso ver. voy. Hace semanas pasadas, la provincia de Cotopaxi accionó. Yo soy de una organización del cantón Saquisilila, Jatarishun. Ya. Ahí lamentablemente igual la represión fue tenaz. Nosotros estuvimos ahí, Ah, ok. estaban ¿Y sabe por qué le eh, pregunto? Porque 11 algunos, compañeros detenidos. ya, se lo preguntaba porque algunos también compañeros suyos, en general, digo, no sé si serán o no compañeros, pero algunas personas de extracción indígena se quejaban porque decían que a ratos los líderes los dejan solos, es decir, que son solamente, digamos, salgan ustedes, pero que los líderes no lo hacen. En su caso, por lo que veo, entonces, ha estado acompañando a los demás. Sí, nosotros siempre activos. Nuestra base es el movimiento indígena en la provincia de Cotopaxi. Ok. En mi cantón es la Jatarishu y obviamente es ese nivel, digamos, como de entendimiento. Por más que haya pasado por la dirigencia de la CONAV y lo que sea, yo no puedo sobrepasar las instancias de tomas de decisiones que son nuestras autoridades. Bien, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Me parece imprescindible escuchar y tener las voces como de ustedes para poder entender el alcance de lo que está sucediendo y lo que se avecina en el futuro inmediato a propósito de todas estas conversaciones en territorio, las negociaciones o mesas de diálogo, lo que fuese. Vamos a ver qué sucede. Pero enhorabuena, digo, poder escuchar los argumentos que ustedes plantean. Gracias a Pauqui Castro y Verónica Yuquilema por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias. Gracias a todos. Saludos. Un Chao, chao. gusto. Gusto Gracias a haber ustedes por atendido. haber estado aquí. 17:49. Una pausa.
18:13, de inmediato por favor que pase nuestro invitado. Vamos a hablar sobre una situación muy peculiar que atañe a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Al parecer, bueno, no al parecer, hay una pugna, pero que no está todavía, no sé si decir también resuelta. Hemos invitado a Patricio Maldonado. Tampoco sé si lo llamo presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador o expresidente, pero porque supuestamente habría ya la elección de otra persona. Hay un comunicado en donde se anuncia la elección de Yuri Colorado como presidente de la asociación. Bueno, usted ya ha explicado que eso no va porque no ha respetado una serie de protocolos, pero en principio me gustaría entender, ¿esto lo cogió de sorpresa? ¿Se lo veía venir? ¿Ha habido este tipo de división interna en la AME? Bienvenido. Andrés, qué gusto saludarle. Gracias por el espacio. Con que me llame Patricio es suficiente. Creo que los cargos no nos hacen. Y bueno, por designación, por nombramiento de la Asamblea General de Alcaldes y Alcaldesas, a partir del año 2023, 20 de octubre, soy el presidente y mis funciones se terminan el 20 de octubre del 2025. Andrés, creo que en un espacio anterior me permití explicar que estaban autoconvocándose de forma irregular porque el estatuto de la AME no concibe, no permite, no establece la autoconvocatoria. Los únicos llamados a convocar a una asamblea general ordinaria o extraordinaria somos del comité ejecutivo. Nosotros lo hicimos de manera formal como corresponde y establece el estatuto y ellos se autoconvocaron arbitrariamente. Esto, por supuesto, generó que nosotros presentemos una medida cautelar ante un juez multicompetente, un juez constitucional, y obviamente nos dio la razón. Ellos volvieron a presentar una petición para que se revoque estas medidas, el juez ratificó las medidas y es más, notificó a las autoridades de control para que estén vigentes, que se cumpla con su sentencia. Haciendo caso omiso, se reunieron el día de ayer en la ciudad de Santa Clara. En la ciudad de Santa Clara decidieron no sesionar y pensaron que yéndose a la ciudad de Carlos Julio Arosemena Tola, podían sesionar. Lo hicieron de forma arbitraria, sin respetar absolutamente ni el estatuto, ni la ley, ni la constitución de la República. Y Ahora, apena mucho este accionar, Andrés. ¿qué explicación o sentido tiene si, como usted menciona, las elecciones son el próximo 20 de octubre? No queda nada. Y además, según lo que menciona también la señora Colorado, 157 alcaldes la habrían elegido a ella, de manera que tendría mayoría. ¿Por qué no esperar? Sí, efectivamente, esa es la gran interrogativa. ¿Por qué no esperar? Claro, no esperan porque lógicamente nosotros habíamos planteado que la votación sea secreta y saben que ante la votación secreta nosotros tenemos largo los votos de los alcaldes Ya. y este dato, los alcaldes les ha tocado asistir porque desde el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo, a través de todos sus gerentes, ha sido una constante presión para que los alcaldes vayan, porque incluso les han manifestado que les van a tomar lista. Y si no van, no les van a entregar los recursos de los créditos e incluso amenazándoles que no les van a pagar las cuotas que están vencidas. Una cosa de no creer en un país donde supuestamente se garantizan los derechos y se respeta la democracia, querido Andrés. Sin embargo, las cosas están dadas, se ha irrespetado una acción constitucional, se ha irrespetado una sentencia de un juez. Claro, la alcaldesa dice que han estado 156 alcaldes y alcaldesas. Otra tamaña mentira. Lo que empezó viciado nunca puede terminar bien. Es importante que se vea la asistencia de los alcaldes, que se vean las delegaciones. Andrés, en ese espacio estuvieron votando, incluso, Andrés, estuvieron votando en ese espacio técnicos, abogados, técnicos de diferentes ramas de los diferentes municipios. Ellos no son sujetos ni siquiera de delegación, peor para estar levantando la mano y para que ellos mismos se engañen y piensen que tuvieron 156. Más allá de eso, Andrés, el estatuto es bastante claro y dice que para instalar una asamblea se necesita la mitad más uno, que es quórum, pero si no existiere quórum, se instalan con el número de alcaldes que estén presentes, alcaldes y alcaldesas, solamente dejando que pasen 2 horas para poder instalar la sesión. El día sábado, entendemos que desde ahora empezó ya el gobierno también a exigir que los alcaldes no estén presentes el día sábado en la asamblea, porque caso contrario, no valdría de nada que hayan ido el día de ayer a Santa Clara
y luego a Carlos Julio Arosemena. Y lo que es más grave, condicionan a los alcaldes de tal manera que el alcalde de la ciudad del Tena, del cantón Tena, ha emitido un comunicado hace poco diciendo que no va a haber ingreso, que están manteniendo el puente principal de entrada a esa ciudad, intentando boicotear una asamblea que tiene que llevarse de forma democrática. Bueno, llegaremos caminando, por último, Andrés, si es que así se tiene que hacer, pero creo que no es justo que se actúe con tanta bajeza, con tanta incidencia en algo que tiene que ser totalmente autónomo, totalmente democrático, y más nosotros como máximas autoridades cantonales que somos los llamados a dar ejemplo. A mí me causa muchísima molestia, incluso escuchar que la alcaldesa Yuri Colorado del Cantón Muisne se permite incluso dar consejos a los jóvenes y decir que cuando se hacen las cosas bien se puede llegar incluso a ser presidenta de AME. Dios mío, yo por eso insisto, Andrés, que cada vez hay menos gente buena en los espacios políticos porque piensan que ser político es hacer las cosas mal, es hacer las cosas de forma con la típica viveza, la viveza, la famosa viveza criolla. Claro. Y la verdad es que todas estas cosas nos han incomodado sobremanera, querido No, Andrés. es que lo que usted nos cuenta realmente es insólito, ¿no? Que esté pretendiendo ocurrir. Ahora, pero en la práctica, en este momento, usted físicamente asiste a su oficina, es decir, tiene todas las prerrogativas. Lo otro, como usted ha calificado, sería una reunión de amigos, entonces. Es una reunión de amigos porque no tiene validez para que se instale la Asamblea General extraordinaria u ordinaria. El presidente de la AME tiene que posesionar al alcalde anfitrión. Eso no existió. Y luego el secretario de esa asamblea tiene que ser el director ejecutivo. Tampoco estuvo presente. Se autoproclamó presidenta de AME y ella misma dirigió la sesión, la alcaldesa Ligia Caiza del cantón Carlos Julio Arosemena, y se autoproclamó secretaria ad hoc la alcaldesa del cantón Bolívar de la provincia ¿Pero de qué Manabí, es esto? Laura Muñoz. Viciado desde el principio hasta el final, vamos a revisar el acta, cómo llega el acta, vamos a revisar las firmas, porque muchos alcaldes que supuestamente estuvieron ahí presentes no estuvieron porque de Santa Clara ya no fueron al cantón Carlos Arosemena Tola, sino se regresaron a sus cantones porque fueron conscientes de la ilegalidad que estaban yendo a cometer. Y los otros, los que se quedaron, muchos de ellos me han llamado y me han enviado mensajes ofreciendo disculpas, pero que realmente han estado presionados. La pregunta es, Andrés, ¿qué hace el subsecretario de GATS perteneciente al Ministerio de Gobierno en esa asamblea? ¿Qué hace la asesora del Ministerio de Gobierno en esa reunión que es de gobiernos autónomos descentralizados municipales? ¿Qué hacen tomando fotos? ¿Qué hacen haciendo videos? Y claro, tenemos incluso hasta grabaciones de lo que dicen que van a interferir en la justicia para que se dé de baja esta acción, esta acción de protección que hemos puesto o estas medidas cautelares para favorecerles a ellos y hacer creer que ellos actuaron en apego a la ley, diciendo que ya antes nos han pedido a nosotros para que actuemos y que nunca hemos dado respuesta. Todo lo contrario, querido Andrés, apenas nos llegó esta petición de que convoquemos a una sesión, a una asamblea extraordinaria, nosotros de forma inmediata, al siguiente día convocamos y el comité de forma, digamos, todos los que participamos en ese comité ejecutivo, con unanimidad decidimos que realice la asamblea en el Cantón Tena. ¿Por qué en el Cantón Tena? Porque en la asamblea anterior del 20 de octubre del 2024, que se desarrolló en Galápagos, Santa Cruz, ahí se eligió, como siempre se elige, en la mayoría, que sea en el Cantón del Tena. Ahora, el alcalde del Tena se excusa de presidir la reunión porque, claro, le convencieron para que sea parte del comité, de este comité irregular de Yuri Colorado. Las cosas no se tienen que llevar así. Si hablamos de un país, de un nuevo Ecuador, creo que tenemos que empezar haciendo las cosas bien, respetando lo mínimo que tenemos que respetar, porque por muy autoridades que seamos o que nos creamos, nunca vamos a estar por encima de la ley, querido Andrés. Claro, y hablemos de política, porque efectivamente habrían intereses muy claros, es decir, porque el gobierno a través del tiempo ha logrado tener el control de muchas funciones o la mayoría de funciones del Estado. La AME ha sido, digamos, una piedra en el zapato porque usted se ha mantenido independiente y con justo derecho, pues en fin, reclama lo que le corresponde. Pero haciendo abogado del diablo, no se podría decir, bueno, si va la señora Colorado, quiere decir que las cosas van a fluir mejor entonces, porque está en la línea del gobierno.
Si de eso dependiera, ni siquiera hubiese intentado yo ser reelecto, querido Andrés, porque para muestra está el CONGOP, el Consorcio de Gobiernos Provinciales. Mm, Cuando el señor prefecto de la provincia del Oro, Clemente Bravo, aspiraba a ser presidente, él decía, solamente tengo que llegar yo a ser el presidente de CONGOPE para que ahí se está. igualen con las prefecturas. A Eh, nosotros, el gobierno central nos debe los 3 últimos meses del modelo de equidad territorial, julio, agosto, septiembre. A ellos les deben 4 meses. No ha cambiado nada, más bien ha empeorado, porque allá no hay nadie que levante la voz y que reclame lo justo, Andrés. Los recursos que deben estar transformados en obra social, en obra civil, en servicios, porque hay que entender que la base, que la estructura de la política pública somos los municipios de la patria, no es el gobierno central. Ellos tienen unas competencias. El COTAD a nosotros nos establece 14 competencias y no es que los alcaldes y alcaldesas solamente hacen fiesta. Eso es apenas entre el 1 y el 1,5 del presupuesto lo que se destina, y bueno, puede haber excepciones, o hay excepciones, pero nosotros acá hablamos por la generalidad de alcaldes. Así es que en nada va a mejorar. De hecho, otra de los engaños ha sido que se les va a entregar bonos el día de ayer, no se les entregó. Hoy, casualmente, tuvieron una nueva reunión con la gente del Ministerio de Finanzas y claro, mágicamente ya cambiaron las condiciones. Ayer, como ya llegaron a votar, entre comillas, hoy ya cambiaron las condiciones y claro, les toca asumir responsabilidades que no nos corresponde a los municipios, sino al gobierno central. Mañana la Contraloría va a venir y va incluso, a decir de muchos expertos en el manejo jurídico, a tratar de configurar peculado o malversación de fondos y la responsabilidad no será del gobierno central, sino de cada una de las autoridades locales. Con todo lo que me ha contado, me preocupa que se vaya a realizar ese encuentro allá en el Tena, porque si hay disposiciones incluso para entorpecer el acceso, pues caramba, tendrá que registrarlo todo. Es decir, si usted va a ir caminando, pues que lo filmen caminando hasta ver cómo hace para llegar. Y si hay dificultades para usted, me imagino que para los demás también. Es decir, se ve un poco complicado el panorama. Sí, el panorama es complicado, sin embargo, nosotros estamos del lado de la verdad, del lado de lo justo. Yo siempre he dicho, en los espacios de servicio público o para llegar a ser autoridades, normalmente respondemos a elecciones democráticas o asignaciones. Pero cuando se trata de elecciones democráticas, lo justo es competir de forma justa, ¿no? De Claro, claro. forma legal, Ujú. no querer meterse por la ventana como ellos lo están haciendo y autoproclamarse creyendo que porque están del lado de la línea de gobierno, pues tienen la razón. Nuestro pecado, Andrés, ha sido levantar la voz por los 222 municipios, reclamar lo justo, reclamar las deudas y ponernos en una posición neutral, porque no somos opositores al gobierno. Somos sensatos, pero somos defensores de nuestros pueblos, porque nosotros somos elegidos por un Sí. pueblo que en mayor medida son gente pobre y que tienen la esperanza y la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. Ujú. Bueno, creo que con eso vamos concluyendo. Me pregunto si la señora Colorado hará esas promesas. Si llego yo a ser la titular, pues de inmediato vendrán los recursos. ¿O no? Eso no ha dicho. Bueno, ya ha dicho que el camino es el diálogo, sin embargo, creo que nosotros hemos intentado y hemos demostrado que efectivamente somos incansables para dialogar, Mm. que el camino es justamente conversar y que además hemos tratado de hacerles entender de que más allá de cualquier diferencia ideológica de pensamiento, estamos en la obligación de generar gobernabilidad y sentarnos a conversar más allá de las diferencias Ujú, ujú. para poder empatar, generar sinergia y que sobre las diferencias pese las coincidencias y que esas coincidencias nos puedan a nosotros dar una mejor condición de vida. No a nosotros como representantes, a nuestros casi 18 millones de ecuatorianos, porque esa es la razón de ser, esa es la función y el deber ser de una autoridad. Llámese presidente de una junta parroquial, alcalde, alcaldesa, prefecto, prefecta o presidente de la República y con todo su gabinete ministerial. Finalmente, ¿cuál es la posición de, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, de Cuenca, de Quito? En fin, ¿cómo han tomado alguna posición? Ellos estarán presentes, bueno, no ellos precisamente presentes, pero han delegado y ellos están respaldando nuestra candidatura. Lo han Ah, ok. dicho abiertamente, así es que estarán delegados concejales
y ellos estarán apoyando nuestra candidatura, querido Andrés. Listo, muy bien, muchas gracias. Ha sido Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, pues hablando sobre esta coyuntura tan peculiar. Estaremos pendientes de lo que ocurra el próximo 20 o 18. El 18, el sábado 18. Ya, 18 Así. Entonces, ahí estaremos pendientes sin duda para Gracias, reportar Andrés. sobre las incidencias de ese evento. Patricio, muchas gracias y que tenga buena noche. Gracias, igualmente Andrés, le agradezco mucho por el espacio. Saludos a todos. Saludos. 18:29, mira tú. Ahí, porque estuvimos con agenda bien llena, pero en fin, todo bien. Bueno, amigas, amigos, concluimos esta jornada informativa, siempre procurando, como tratamos de hacer, con los temas del momento, con reflexiones, con opiniones también, y con evidentemente el deseo siempre que el Ecuador sea lo principal, ¿no? Es lo que más nos interesa y lo que nos preocupa. Esas peleas políticas de coyuntura, pues hay que tratar de dejarlas a un lado y siempre pensar, como hemos tenido reflexiones ahora con el tema del agua, pues la colaboración finalmente hace que se logren metas increíbles, ¿no? Pero si cada uno rema de manera diferente, evidentemente no se avanza, se queda uno estancado. Bueno. Bien, ahora sí, 18:30 es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.